Hoy nos adentramos en un territorio fascinante, casi prohibido, del cristianismo primitivo. El Evangelio de Felipe. Y ojo, no es un evangelio que vayamos a encontrar en ninguna Biblia. No. De hecho, es un texto que estuvo literalmente enterrado y olvidado durante... ¿cuánto? Casi 1600 años. Exacto. Hasta que un descubrimiento que parece de película lo trajo de vuelta a la luz. Y esa es un poco nuestra misión hoy. Vamos a explorar a partir de este material una versión del cristianismo que pudo ser y no fue. Eso es. No se trata de buscar verdades absolutas, sino de entender la increíble diversidad de ideas que había en los primeros siglos. La pregunta es, ¿qué visión tan diferente nos ofrece este texto para que acabara, desapareciendo? Pues vamos a desenterrar esos secretos. Y la historia, como decías, empieza literalmente así, desenterrando algo. Nos vamos a 1945, cerca de Nahá Hammadi, en el Alto Egipto. Imagina la escena. Unos campesinos locales, buscando abono, golpean con la azada una vasija de barro enorme, sellada. La rompen, claro, esperando encontrar un tesoro. Y lo que encontraron fue, en cierto modo, un tesoro mucho mayor. Desde luego. Dentro no había oro, sino una biblioteca perdida. 13 códices de papiro encuadernados en cuero. Llenos de textos gnósticos que se creían destruidos para siempre. Fue uno de los hallazgos del siglo, ¿no? Sin duda. Y ahí, en medio de todo, en lo que los académicos llaman el Códice II, estaba la única copia completa que conocemos del Evangelio de Felipe. Un manuscrito del siglo IV, ¿verdad? Sí, en copto. Sí, en copto saídico. Pero todos los estudiosos coinciden en que es una traducción. Una traducción de un texto griego mucho más antiguo. ¿De cuándo, más o menos? Pues probablemente compuesto en la región de Siria entre los años 180 y 250. O sea, estamos hablando de un eco de una comunidad cristiana muy primitiva. Y aquí, claro, llega la primera sorpresa que te desmonta todo. Se llama Evangelio de Felipe, pero... Pero no lo escribió el apóstol Felipe. Ni de lejos, no. En absoluto. Su nombre solo aparece una vez en todo el texto, y de pasada. El título, El Evangelio según Felipe, simplemente está al final del manuscrito. No es una biografía de Jesús contada por un testigo directo. Es otra cosa. Vale. Entonces, si no es una biografía de Jesús, ¿qué es exactamente? Porque al leerlo no se parece a nada que conozcamos. No hay una historia. Cero. No empieza en Belén, no acaba en la cruz. Es como una colección de frases, de parábolas. Parece todo un poco desordenado. Ese aparente desorden ha generado un debate académico muy interesante. Hay como dos grandes teorías. A ver. Por un lado, estudiosos como Bentley Layton creen que es una antología valentiniana. Una antología, como un grandes éxitos. Esa es la idea. Piensa en un ramo de flores o una lista de reproducción. Alguien recopiló los fragmentos más importantes, de sermones, cartas, tratados gnósticos que, por desgracia, se han perdido. O sea, que sería como el cuaderno de apuntes de un estudiante gnóstico muy aplicado. Esa es una gran analogía. Nos da una ventana a toda una literatura que se quemó y desapareció. Vale, esa es una opción. ¿Y la otra? La otra, que a mí me parece muy persuasiva, es la de Wesley Eisenberg. Él dice que no es un simple recopilatorio, que tiene un propósito muy claro. Es un catecismo, un manual de enseñanza para preparar a los iniciados en los sacramentos de su comunidad. Un manual de instrucciones espirituales. Exacto. Y el supuesto desorden es en realidad una técnica de memoria. Los pasajes se conectan por palabras clave. Una idea termina con una palabra, y el siguiente pasaje empieza con esa misma palabra o una idea relacionada. Era una técnica oral muy común para ayudar a memorizar. ¿Entendido? Ya sea un cuaderno de citas o un manual, lo que está claro es que enseña una forma de ver la realidad, muy particular. Hay una frase en el texto que creo que es la llave para entenderlo todo. Dila. La verdad no vino al mundo desnuda, sino en tipos e imágenes. El mundo no puede recibirla de otra manera. Esa frase es el núcleo de su filosofía. Para el autor, el mundo que vemos, los rituales, las palabras, no son la realidad final. Son símbolos. Son imágenes que visten una verdad espiritual superior. La verdad absoluta es tan potente, tan ajena, que si la viéramos desnuda no la soportaríamos. Necesita vestirse para que podamos acercarnos a ella. Pero el texto va más allá. No es solo que la verdad esté oculta, es que hay fuerzas que intentan que no la descubramos y manipulan precisamente esas imágenes y palabras.
Aquí es donde entra una idea potentísima, casi una teoría de la conspiración cósmica. Hablan de los arcontes. Los gobernantes del mundo material. Eso es. Y según el Evangelio, nos mantienen engañados pervirtiendo el lenguaje. Cito textualmente: toman el nombre de lo bueno y se lo dan a lo malo. Un momento, eso es tremendo. Es como si nos dijeran, cuidado, el sistema operativo de vuestra realidad, el lenguaje, ha sido hackeado. Es exactamente esa la idea. Las palabras que usamos para definir el bien y el mal podrían ser parte de la trampa. Exacto. El objetivo de los arcontes es mantenernos ignorantes, esclavizados a lo material. Por eso la gnosis, el conocimiento, no es solo acumular información. Es aprender a descifrar el código. Es ver a través del engaño lingüístico para ser libre de verdad. Esta visión de una realidad hackeada me lleva a otra pregunta. Si para el cristianismo, digamos, tradicional, el origen del mal es el pecado original, La desobediencia, sí. ¿cuál es el crimen original aquí? El problema no es el pecado, es la separación. El texto lo dice con una imagen muy potente. Cuando Eva estaba en Adán, no había muerte. Cuando fue separada de él, la muerte apareció. Vaya, La tragedia cósmica no es desobedecer. Es una fractura en la unidad primordial. La idea es que la humanidad original era un ser completo, andrógino. La división en dos sexos es el origen de la muerte y el sufrimiento. claro. Y por lo tanto, la misión de Cristo en este sistema cambia radicalmente. No viene a morir en la cruz por nuestros pecados. No. Su misión es reparar la separación. Viene a ser el pegamento cósmico que vuelve a unir las dos mitades. Y todo el sistema de sacramentos que describe el Evangelio está diseñado para eso, para que el iniciado logre esa reunificación dentro de sí mismo. Hay una metáfora en el texto que me parece brutal para describir la vida sin este conocimiento. Habla de un burro atado a una pierra de molino, Sí, dando vueltas. dando vueltas, y dice, caminó 100 millas y cuando fue desatado, seguía en el mismo lugar. Es una imagen desoladora, ¿verdad? Es la definición de la carrera de la rata, pero en versión espiritual del siglo II. Esforzarte, sudar, pensar que avanzas y al final no te has movido un centímetro. Da un poco de vértigo. Y la forma de salir de ese círculo, según este manual, es a través de un camino de 5 pasos, 5 sacramentos. ¿Qué son? Bautismo, crismación, que es la unción con aceite, Eucaristía, redención y el más enigmático, la cámara nupcial. Y no solo los enumera, establece una jerarquía muy clara y sorprendente. ¿En qué sentido? Pues que el bautismo con agua, que para nosotros es fundamental, aquí es solo el primer paso. Necesario sí, pero inferior. De hecho, el texto lanza una afirmación que debió ser muy polémica. ¿Cuál? Dice, nos llamamos cristianos no por el bautismo, sino por la crismación. Ostras, espera. Entonces para ellos la unción con aceite es más importante que el bautismo, mucho más. Le da la vuelta a todo. La crismación es el rito superior. La asocian al aceite, al fuego, a la luz. Es lo que de verdad te da la identidad de Cristo, que significa el ungido. Te da el Espíritu Santo. El bautismo te limpia, la crismación te ilumina. Y supongo que la Eucaristía, el pan y el vino también, le dan su propia vuelta de tuerca. Una vuelta de tuerca total. No es un acto literal. Para ellos, la carne de Jesús es el Logos, la palabra divina. Y su sangre es el Espíritu Santo. Comer y beber es asimilar la sabiduría y el aliento divino. Y después de esto ya vienen los dos misterios finales, la redención y la cámara nupcial, la meta. Vale, centrémonos ahí, en el gran secreto. La cámara nupcial o ninfon. El texto la asocia al Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo. ¿Qué es exactamente esta cámara nupcial? A ver, para entenderla hay que hablar de un concepto teológico valentiniano clave, la syzygy. Suena complicado. Suena complicado, pero la idea es sorprendentemente intuitiva. Imagina que tu alma en origen era un todo perfecto. Al caer a este mundo material se partió en dos. De acuerdo. Una parte está aquí, viviendo esta vida, y la otra, tu compañero angelical o tu yo divino, se quedó en el plano espiritual, en el pleroma. Estamos por definición incompletos. Somos la mitad de una ecuación buscando la otra mitad para estar completos. Es la analogía perfecta. Y la cámara nupcial es precisamente el sacramento donde esas dos mitades se reúnen.
El iniciado se encuentra y se fusiona con su gemelo espiritual. Pero es una unión física. No, no, para nada. El texto lo diferencia claramente del matrimonio terrenal. Es una unión ontológica del ser, una fusión que restaura la unidad andrógina original. Un momento, para que quede claro. La salvación, según este evangelio, no es ir al cielo después de morir, es literalmente volver a unirte con una parte tuya que perdiste. Lo has entendido perfectamente. Es encontrar a tu gemelo espiritual y volverte completo otra vez, aquí y ahora. Exacto. Es una salvación por integración. Y el texto dice que los que se unen en la cámara nupcial ya no se separarán. Se vuelven inmunes a los arcontes. La salvación es alcanzar esa plenitud en vida. Esta visión lo cambia todo. Y claro, también cambia la forma de ver a figuras como Jesús. El texto usa una metáfora preciosa para describirlo. Jesús como el tintorero. Es una parábola muy visual, muy potente. Dice que Jesús entra en un taller donde hay telas de 72 colores distintos. Las coge todas, da igual el color, las mete en una única tina de tinte Y salen todas blancas. y salen todas de un blanco puro. Y concluye: así vino el Hijo del Hombre como un tintorero. Vaya. O sea que Jesús no es un juez que separa a buenos de malos. Es Un purificador. un unificador. Coge toda la diversidad del mundo y la transforma en unidad. No la destruye, la eleva. Exacto. Y curiosamente, la persona que en el texto parece entender mejor esta misión no es Pedro, no es ninguno de los apóstoles conocidos. Es María Magdalena. Llegamos al punto que todo el mundo espera cuando se habla de este evangelio: la relación entre Jesús y María Magdalena. Vamos a separar el mito de la ficción de lo que realmente dice el texto. Desde luego, hay que dejar las novelas a un lado y leer el manuscrito. Hay un pasaje clave que, por desgracia, está dañado. Tiene un agujero. ¿Y qué dice? Dice algo así: y la compañera del Salvador era María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en su... Y ahí está el hueco. El hueco que se suele rellenar con boca. Se suele rellenar con boca, sí. Y claro, ahí se dispara la imaginación. Eran pareja, la prueba de su relación romántica. A ver, con mucho cuidado. Primero, la palabra que usa para compañera es la griega koinonos. No significa necesariamente esposa. Su sentido principal es socia, partícipe. Podría ser una compañera espiritual. Vale. Y segundo, y más importante, el beso en mucha literatura gnóstica tiene un simbolismo muy concreto. Es el acto por el que el maestro transmite la gnosis, el conocimiento secreto. Es un intercambio de aliento espiritual, del pneuma. No es un gesto romántico, como lo entendemos hoy. Probablemente no. Lo que sí deja clarísimo el texto, sin duda, es su estatus especial. Porque los otros discípulos celosos le preguntan a Jesús: ¿por qué la amas a ella más que a todos nosotros? Y esa envidia es la clave, ¿no? Esa envidia lo es todo. Revela que para esta comunidad, María Magdalena era la principal receptora de las enseñanzas esotéricas de Jesús, la que mejor las entendía. Ella representa a Sofía, la sabiduría divina. Su preeminencia no es romántica, es teológica. Es el modelo de discípulo perfecto. En resumen, tenemos un evangelio que no es una biografía, sino un mapa místico, un camino de sacramentos para sanar una separación cósmica. Y todo culmina en ese misterio de la cámara nupcial, la unión con nuestro yo verdadero para alcanzar la plenitud en vida. Has destilado la esencia perfectamente. El Evangelio de Filipe es la prueba de que el cristianismo primitivo no era un monolito, era un ecosistema vibrante de ideas, un laboratorio de filosofías y prácticas muy diversas. Y para terminar, hay una última idea del texto que me parece un auténtico bombazo. Defiende lo que podríamos llamar una escatología realizada. Sí. O sea, que la resurrección no es un evento futuro. El texto lo dice sin rodeos. Aquellos que dicen que primero morirán y luego resucitarán se equivocan. Si no reciben la resurrección mientras viven, no recibirán nada cuando mueran. Es una declaración de intenciones radical. La resurrección no es algo post-mortem, es una transformación de la conciencia que debe ocurrir aquí y ahora. Pero espera, eso suena un poco elitista, ¿no?
como si dijera que o completas este camino en vida o estás perdido para siempre. No hay lugar para la fe sencilla o la gracia. Es una crítica muy certera y seguramente uno de los puntos de mayor conflicto con otras corrientes. Desde una perspectiva agnóstica pura, la salvación no es tanto un regalo que se recibe por fe, sino un logro que se alcanza a través del conocimiento. Requiere un esfuerzo consciente. Y sí, en ese sentido, es un camino más exigente y potencialmente más exclusivo. Entendido. Y esa idea nos deja con una pregunta final para reflexionar, que me parece el gran legado de este texto. Si la salvación, la resurrección y la vida eterna no son algo que se espera para después de la muerte, sino una transformación radical que debe lograrse en esta vida, ¿cómo cambia eso nuestra forma de entender lo que significa estar realmente vivo?